Y por último veremos las áreas cerebrales y terminamos. Vamos a entrar al anfiteatro toda la semana y el próximo lunes vamos a empezar con el examen. Es que no se espanten, tienen que ver hasta el lunes para... Entonces vamos a ver ahora la médula espinal. Y lo primero que vamos a aprender de la médula espinal, que ya lo vimos, ustedes ya lo saben, que son los límites. ¿Se acuerdan cuando vimos la médula oblongada o el grupo raquídeo y habíamos dicho que había tres límites que dividen a la médula oblongada de la médula espinal? El primero era la decusación de las pirámides. ¿Cuál es el segundo? El foramen magno. El foramen magno. ¿Y dónde empieza el primer par cervical? No. Ajá. Y la emergencia del primer par cervical. Eso es lo que me va a dividir a mi médula oblongada de mi médula espinal. Todo lo que se encuentre por abajo de esto le voy a llamar ¿cómo? Médula espinal. A la médula espinal vamos a estudiar dos caras. Una cara anterior y una cara posterior. Vamos a empezar con la cara anterior. Esta es la parte anterior de la médula espinal. Ponemos la médula oblongada, donde encontrábamos la decusación de las pirámides, la emergencia del primer par cervical, y en esta altura tenemos el foramen magno, que ahí están los tres límites. Vemos que de ahí sale una estructura que viene del tubo neural. Estamos viendo la cara anterior y vemos que en esta parte de acá tiene un ensanchamiento. Se ensancha la médula espinal, luego viene hacia la parte inferior y tiene otro ensanchamiento para terminar en una estructura que tiene una forma de un lápiz, de una punta de un lápiz. Y estas se llaman las entumescencias. Esta es la entumescencia cervical. Entonces, ¿qué es una entumescencia? Un ensanchamiento de la médula espinal. Y en la parte cervical hay un ensanchamiento. Y después vemos otro que está en la parte inferior. Y esta se llama la entumescencia lumbosacra. Entonces tenemos dos ensanchamientos, que quiere decir dos entumescencias, en la parte superior la cervical y en la parte inferior la lumbosacra. Más adelante vamos a ver que la médula espinal se divide en muchos pedacitos conforme se forman los nervios espinales, y a eso le llamamos segmentos medulares. Y entonces la entumescencia cervical se va a encontrar en el segmento medular entre C4 y T1. Ojo, segmento medular. Hey, no estamos hablando de vértebras. Ahí se confunden mucho. A la hora que yo pongo C4 y T1, no quiere decir que es la vértebra C4 y T1. Estamos hablando de los segmentos medulares, que es C4 y T1, que ahorita vamos a ver y es totalmente diferente. Para que no se confundan, porque ahorita voy a hablar de vértebras y esas sí son vértebras. O sea, a veces es confusional. Entonces estamos hablando y por eso les pongo ahí segmentos. Entonces la entumescencia lumbosacra se va a encontrar entre el segmento L2A
S3. ¿Qué significaba la X? Decusación de La decusación de las pirámides. Ya vimos que en la canja anterior vemos unos ensanchamientos que son dos, un cervical y un lumbar, que se encuentran más o menos a la altura de los segmentos medulares C4 y T1 el cervical, y el lumbosacro más o menos a la altura de L2 y S1 de los segmentos medulares. C3. Y vean cómo termina en esta estructura que parece una punta de un lápiz, ¿ya vieron? Y esta punta de lápiz se llama el cono medular. Entonces, vean los límites. La médula espinal inicia en la decusación de las pirámides, en el foramen magno, en la emergencia del par craneal número 1, C1, y termina ¿en dónde? En el cono medular. La médula espinal tiene un sistema de sostén para que la médula espinal parezca una cuerda de guitarra. Si tú una cuerda de guitarra, si no la aprietas, entonces queda toda floja. Entonces la médula espinal no puede estar floja, tiene que estar ¿qué? Tensa. Y para estar tensa, pues necesita de unos ligamentos que la jalen y que la sostengan. No puede quedar ahí. Entonces, después del cono medular, sigue un remanente de la médula espinal en esta parte de acá. Y ese se llama el filum terminal. A esta altura del filum terminal está separada la dura madre y atraviesa el filum terminal la dura madre. Esta es la dura madre. Y el filum terminal pasa por la dura madre y se envuelve en la dura madre, y este va a llegar y se va a insertar en el sacro. Y este rosa que ven aquí se llama el ligamento coxígeo. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ahora vamos a ver otro ligamento, que son tres los que sostienen a la médula espinal. Si yo te pregunto, dime los tres ligamentos que sostienen a la médula espinal. Primero, filum terminal. Segundo, ligamento ¿qué? Coxígeo. Y ahorita vamos a ver otro que se llama el ligamento dentado, que son los tres ligamentos que van a darle tensión a esa médula espinal. Ojo acá, vean esto, es lo que quiero que no se equivoquen. Entonces, ¿cuál es la parte final de la médula espinal? ¿Cómo se llama la parte final de la médula espinal? El cono medular. Y el cono medular va a llegar entre el disco vertebral de las vértebras L1 y L2. En este disco intervertebral que hay entre L1 y L2, ahí llega el cono medular. Por lo tanto, la médula espinal termina en el disco intervertebral entre L1 y L. Para abajo ya no encuentras médula espinal. Para abajo seguiría ¿quién? El filum terminal y hasta el último el ligamento. Pregunta de examen, que eso ya lo tienen que saber. ¿Dónde termina la médula espinal? ¿Sí? En el disco intervertebral de las vértebras ¿qué? L1 y L2. Si se dan cuenta, aquí sí ya estamos hablando de ¿qué? De vértebras. Ya no estamos hablando de ¿qué? De segmentos. Estamos hablando de
vértebras. En el sacro y el coxis. Sale. Ahora vean, si se dan cuenta, aquí se abrió la dura madre y dejó un espacio donde se separa el espacio subaracnoideo. Y entonces, ¿cómo le llamábamos cuando se ensanchaba el espacio subaracnoideo? La cisterna. ¿Las qué? Cisterna. ¿Y esta cuál creen que La es? lumbar. Esa es la lumbar. ¿Se acuerdan que hasta le hacían hacia abajo? Ahí está la lumbar. Ahí la estamos viendo. ¿Esta no determinaba la médula? ¿En qué vértebra? En el disco intervertebral entre L1 y L, ahí termina. Por lo tanto, los que van a ser anestesiólogos y entran a un espacio, ¿sí?, para no dañar la médula espinal, entonces tienen que entrar por abajo de ¿qué? De L2. No vas a entrar arriba porque si no puedes dañar la ¿qué? No. El límite de la médula espinal. Recuerden que el filum terminal ya no es médula espinal. Es un remanente y es un ligamento de sostén. Quiere decir, si yo le doy al filum terminal, ¿qué pasa? Nada. Porque ya no forma parte de la médula espinal, sino es un ligamento de ¿qué? De sostén, que es el que va a hacer que tense la médula espinal. Y aquí hay dos, el filum terminal y el ligamento ¿qué? Coxígeo. Bueno, esto sucede, ya les dije que la única diferencia entre el filum terminal y el ligamento coxígeo es que el ligamento coxígeo está envuelto ¿de qué? De dura madre, porque se mete en medio de la dura madre. ¿Sí entendieron? El filum terminal no tiene dura madre, el ligamento coxígeo ya tiene ¿qué? Dura madre. Esa es la única diferencia entre los dos, que uno tiene dura madre y el otro no tiene dura madre. Porque está ¿en dónde? En la cisterna lumbar. Y esta cisterna lumbar, y esto sucede, ¿sí?, donde termina la cisterna lumbar, que es aproximadamente en la vértebra sacra número 2. Ahí termina la cisterna lumbosacra. Por lo tanto, ahí es donde el filum terminal se mete y se envuelve de dura madre para llamarse ligamento coxígeo y sostenerse en el sacro y en el coxis. Ahí se sostiene. Sacra no. En la sacra. Ahora sí estamos hablando de vértebra. ¿La vieron? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? Si repite lo último, estaría mucho. Entonces la médula terminal termina en el cono medular, que ya vimos que se encuentra en el disco intervertebral entre L1 y L2. Después sigue un remanente, pero ya es un ligamento que va a darle tensión a la médula espinal, ya no forma parte de la médula espinal, que se llama el filum terminal. ¿Sí? El filum terminal se mete ¿a dónde? A la cisterna lumbar, a la altura de la sacra número 2, que es donde termina la cisterna lumbar. Penetra completamente en la dura madre y se envuelve de dura madre para irse a insertar en el sacro y en el coxis. Y entonces es el mismo, solamente que ya va envuelto de dura madre y ya le cambio el nombre y ahora le pongo ¿cómo? Ligamento coxígeo. Y ese es el que hace que se tense la médula espinal. Entonces, los límites son este y el último es el cono medular. ¿Ya le entendieron? Los ligamentos que contienen la médula espinal, ese ligamento- Llevamos 12 El filum terminal. y ahorita vamos a ver el otro. No se desesperen. Bueno, de una vez lo vemos. Ya, de una vez lo vemos. En estas partes laterales, ¿sí?, vamos a ver que la aracnoides hace esto así, como si fueran muchos dientecitos. Y esta parte, en la parte lateral, como si fuera una ala de pescado, está sosteniendo hacia la dura madre, y este se llama el ligamento dentado. Entonces vean, el filum terminal
y el ligamento coxígeo hacen que la médula espinal se tense hacia dónde, hacia abajo y hacia arriba. Y el ligamento dentado, haz de cuenta que lo que hace que tense es lateralmente para que se mantenga tenso en las partes laterales. Y son los tres ligamentos que le dan tensión a la médula espinal. Pregunta de examen. Filum terminal, ligamento coxígeo, y ahora estamos viendo que es el ligamento ¿qué? Dental. Vamos a ver que en el centro de esta médula espinal vamos a encontrar un surco. Y ese surco se llama el surco medio anterior. ¿El último ligamento cómo se llama? Dentado. Dentado. Sí, de diente, dentado. Entonces, ustedes cuando ven la médula espinal, en la parte anterior van a ver un surco. Todo que divide a la médula espinal. ¿Cómo se llama ese surco? Medio anterior. Y en las partes laterales van a encontrar otro surco acá. Y este surco se llama el surco colateral anterior. Y el surco colateral anterior pues son dos, un derecho y un izquierdo. Entonces, por la parte anterior tiene tres surcos, dos colaterales y un mediano. Que eso es lo que hace diferente a la cara posterior. Ahorita vamos a ver que en la cara posterior tiene un surco más. Entonces cuando yo veo la médula espinal, ¿sí?, veo los surcos, y cuando encuentro tres surcos ya sé que es la cara anterior, pero si encuentro 5 surcos, pues voy a saber qué es la cara ¿qué? Que ahorita vamos a ver los surcos de la cara posterior. Sale, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta de la cara anterior? No, seguro. Pregunten ahora porque recuerden que no es el examen. Ay, ya no sé nada. ¿Todo bien? Ese es por la parte que anterior. Ahora vamos a hacer el mismo dibujo, pero ahora vamos a ver la parte que. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a ver la cara que ahí igualito. Ahora estamos viendo la cara que posterior, y en la cara posterior voy a ver lo mismo, veo las entumescencias, veo el cono terminal, veo el filum terminal, veo el ligamento coxígeo, solamente que la diferencia son los surcos. Y empezamos con el primero, que también se ve completo. Y este se llama, si el otro era el surco medio anterior, ¿este cómo se llama? Este es el medio posterior. El medio posterior se sube hacia arriba y hace una V, que es el velo medular inferior. Y el velo medular inferior, en esta V que hace, ¿cómo se llamaba esto? Cuando vimos la cara posterior. ¿Cómo se llama? ¿Sí se acuerdan? A ver, díganme las dos estructuras que forman el piso del cuarto ventrículo. Quedamos que iban a estudiar. ¿Cómo se llama? La fosa romboidea. ¿Quién forma la fosa romboidea? El velo medular superior y el velo medular inferior. Este es el velo medular inferior. Y aquí se formaba una V y aquí se formaba una estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? El óvex. ¿Y el óvex para qué servía? Era el centro del vómito. Por eso les dije, nunca se les olvide. Ahí está el óvex y ahí está el centro de quién. Entonces vean cómo llega el surco medio y ahí se abre y forma, ¿sí?,
el piso del cuarto ventrículo, que es este estructura. Ese es el piso Después, a un lado del surco medio posterior tenemos otro surco aquí. Y este surco se llama el surco, ese ya lo hemos visto, paramediano ¿Fuera para centro? o paracentral, posterior. Y son dos, un derecho y un izquierdo. Y estas acá arriba, ¿qué formaban? ¿Cómo se llamaba este? Abajo del óbex. ¿Cómo se llamaba? ¿Fascículo de quién? Sí. Eso. Había dos fascículos de Gracie, un derecho y un izquierdo. Y por lo tanto, pues aquí teníamos los colaterales que posteriores. Y este es el surco colateral posterior. Y entonces este era el fascículo Gracie. ¿Este cuál era? ¿El fascículo qué? Uniforme. Y aquí teníamos tubérculo uniforme y aquí teníamos tubérculo ¿qué? Gracie. La parte posterior del tallo cerebral, esqueleto. Y entonces ahora, ¿cuántos surcos vemos ahí? 7. 5. El medio posterior, 2 paramedianos o paracentrales y 2 colaterales. Dígame, ¿quién iba a preguntar? si nos puede volver a el negro es el 5 para el medio. ¿Te perdiste porque no estudiaste las vacaciones? A ver, aquí es que se pierden porque acá vean. Ahí termina la médula espinal. Todo esto de acá arriba, ¿qué es? La médula oblongada. Que la vimos la parte posterior, donde vimos fascículo Gracie, fascículo cuneiforme, entonces vimos tubérculo Gracie, tubérculo cuneiforme, vimos la V, que era el piso del cuarto ventrículo, donde estaba ¿qué? El óvulo. Entonces aquí te perdiste en esto porque hasta acá no es la médula espinal, es hasta donde. Esto de aquí ya forma parte de la médula oblongada. No más que se los quise hacer para que vean de dónde viene el fascículo. Y esto es importante porque cuando ahorita vamos a ver la constitución interna, ahí vamos a volver a repetir fascículo Gracie, fascículo uniforme. Listo, dudas, preguntas, todo bien. Entonces esa es la única diferencia, nada más, los surcos, ¿sí? Hay 3 surcos en la parte anterior y hay 5 surcos en la parte posterior. Entonces tú ves la médula espinal, ves 3 surcos, dices, esto es anterior. Yo veo la médula espinal, veo 5 surcos, es la parte ¿qué? Posterior. Ahí no hay peor. ¿Dudas, preguntas? Va. Sale. Vamos a ver entonces que esta médula espinal, ¿sí? Su función es formar los nervios espinales, ¿sí o no? Pues aquí se forma el primer par espinal, que es el C1. Aquí está el otro par espinal, ¿y este cuál es? Es el C2. Y así se va todo. Por lo tanto, en la región cervical vamos a tener 8 pares espinales. ¿En la región qué? Cervical. En la región torácica vamos a tener 12 pares espinales torácicos. En la región lumbar vamos a tener 5 pares espinales. En la sacra tenemos 5 pares espinales y en la coxigia tenemos un par espinal. Por lo tanto, ¿cuántos son? 31 par espinales. 8, 12, 5, 5, 1. Por lo tanto, son 31 par espinal, que recuerden que esos formaban parte del sistema nervioso periférico. Que ya habíamos visto que quien formaba el sistema nervioso periférico eran los 12 pares craneales y ahora estamos viendo que los 31 par ¿qué? Espinales.
La médula espinal, por lo tanto, mide aproximadamente 31 centímetros. Vean por qué. ¿Sí se dieron cuenta que aquí sale cada un par? Bueno, este se divide así, vean. Y aquí sale el otro y se divide. ¿Y cómo creen que se llaman estas estructuras? Los segmentos medulares. ¿Sí lo entendieron? La médula espinal entonces está fraccionada como pastel. ¿Y cuántos segmentos espinales entonces tenemos? 31, porque hay ¿cuántos pares? 31. Y cada segmento es un par espinal. ¿Sí se dieron cuenta? Vean, aquí está un par, aquí está el otro par, aquí está el otro par, y así te vas todos los segmentos. Entonces, ¿cuántos segmentos tiene la médula espinal? 31 segmentos. Que este último sería el coxigio número 1. Acuérdense que ya nomás hay un coxigio. ¿Sí le entendieron o no? Porque para mí se me hace bien fácil, pero a lo mejor ustedes dicen, no, por todos, ya vimos los segmentos. Aquí hay 8, 12, 5 y 5. Entonces, ¿cuántos pares son? 31. Por lo tanto, como es para cada par, pues ¿cuántos segmentos tenemos? 31. Entonces, ¿cuántos segmentos cervicales tenemos? 8. ¿Cuántos segmentos torácicos? 12. Lumbares, 5. Sacros, 5. Coxigio. Y cada segmento de altura dicen que mide aproximadamente 1 centímetro. Entonces, ¿cuánto debe de medir la médula espinal si mide 1 centímetro? 32 centímetros. ¿La vieron? Qué fácil. Matemáticas fáciles de 1 a 1. Ahí viene lo difícil. Vean, aquí quiero que pongan mucha atención. Y hasta aquí no vamos a quedar. Mañana vamos a seguir porque todavía falta más. Pero vengan, pongan atención. Si se dan cuenta, los 31 segmentos miden cada uno ¿cuánto? Y cuando vimos las vértebras, habíamos dicho que el cuerpo vertebral de las vértebras cervicales es chiquito. Pero ¿cómo es un cuerpo vertebral de una lumbar? Gigante. Y ya no mide 1 centímetro, mide más. Entonces vean, aquí vean. Los segmentos cervicales sí salen en las vértebras cervicales. Pero los segmentos torácicos no, porque las vértebras torácicas su cuerpo ya se hizo ¿qué? Más grande. ¿Y a dónde creen que termina el segmento cervical T12? En T10. Quiere decir que de T1 a T10 tengo mis 12 segmentos ¿qué? Torácicos. ¿Sí lo entendieron? A ver, porque ya aquí ya se enreda uno de que, ay, espérese, que me está hablando. Otra vez. Otra vez, estamos hablando de los segmentos y le estoy diciendo que todos los segmentos, ¿cuánto miden? Pero las vértebras van cambiando su tamaño de su cuerpo. Las cervicales sí son más o menos como de 1 centímetro, por lo tanto todos sus segmentos pues salen en las vértebras ¿qué? Cervicales. Pero las torácicas ya no, ya aumentó su tamaño. Por lo tanto, ya no, el segmento T12 ¿sí? No llega a T12. ¿Hasta dónde llegó? T10. Entonces, todos los segmentos torácicos, desde T1 hasta T12, segmentos, se encuentran entre las vértebras T1 y vértebra T2. ¿Sí lo entendieron? Vértebras, son segmentos. Por lo tanto, las lumbares, los 5 lumbares se encuentran en las vértebras T11 y T10. Ahí encuentro los lumbares. Quiere decir que si yo me fracturo la vértebra T10, no me voy a fracturar el segmentos torácicos, sino me fracturo los segmentos ¿qué? Lumbares. Eso es importantísimo. Y se va recorriendo, güey. Se va recorriendo.
¿Por qué no? T12 no sería T12 porque T11 es cuando De un sitio Sale. Ahora vean, los sacros y el coxigio. Ay, güey, ¿por qué puse 11? Es 12. Es lo que estaba diciendo. Póngame vivo. Y entonces aquí los sacros y los coxigios llegan a L1. En L1 están los 5 sacros, ¿sí? Y está el coxigio. Porque ¿dónde terminaba la médula espinal? Entre L1 y L2. En L2 ya no hay. Hasta aquí llega nada más. Los sacros y los coxígeos están en el L1. Entonces, los cervicales, los segmentos cervicales sí están en sus vértebras cervicales. Los segmentos torácicos están en las vértebras torácicas de T1 a T10. Los segmentos lumbares están en las vértebras torácicas T11 y T12. Y los lumbares y los sacros están en la vértebra nada más L. Ahí es donde se hace la cola de caballo, que mañana lo vamos a ver. ¿Tienen dudas? Preguntan. Mañana vamos a repetir porque mañana vamos a ver la cola de caballo.